En el noveno capítulo del libro de Romanos vamos a iniciar con un contraste bien interesante y con el cual creo que todos nos vamos a sentir muy identificados. El capítulo comienza de la siguiente manera. Verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué hay un cambio de tono tan brusco en la carta en este momento? Nos vamos a dar cuenta que de los capítulos 1 al 8, lo que estaba haciendo Shaul, Pablo, es asentar un concepto clave que es la importancia de la ley, que la ley no está abolida, como hemos visto en los anteriores videos. Y a contar del 9 en adelante va a abordar otro tema y comienza con este brusco cambio de tono en la carta. ¿Cuál es ese cambio de tono? Si tú comparas los versículos que estaban antes con el que acabamos de leer, te vas a dar cuenta de esto. Romanos 8 termina diciendo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Para luego pasar a decirnos en el primero de Romanos 9, verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si te fijas, en el versículo anterior acaba de decir, nada nos podrá separar del amor de Elohim, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Está seguro y nos transmite con ese ímpetu su seguridad, su confianza en el amor del Padre, que ha dado a su Hijo Yeshua por amor de nosotros, para luego decir, pero tengo tan grande tristeza. Probablemente tú también te vas a identificar con esta dualidad de estamos confiados y amamos a Elohim y nos sentimos tan bien de estar delante de su presencia y de entender su palabra, pero hay un dolor en nuestro corazón. Lo va a desarrollar él en el versículo siguiente. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, yo sufro por mi familia, sufro por los míos. Probablemente tú también puedes identificarte con este sufrimiento. Hay algún familiar, alguien a quien tú amas, que está alejado del Padre, alejado de Elohim. No tiene esa fe que debería tener. No vive su vida de acuerdo con las Escrituras. Pablo no está hablando solamente de su familia directa. Él dice hermano según la carne, y es cierto, probablemente, no lo sé, estoy especulando, tenía familia que estaba en esta condición. Pero en realidad Pablo está hablando de la casa de Judá, de todo el pueblo judío que ha rechazado al Mesías y que son sus hermanos según la carne. Es lo que se conoce como una metonimia, una parte por un todo. Él sufre porque ellos están alejados del entendimiento de que Yeshua es el Mesías que vino para salvarnos y para lograr la restauración del reino y venir luego a entronarse como rey. ¿Por qué sufre tanto por el pueblo judío? Porque ellos, teniendo las promesas, las bendiciones, la herencia, ellos que no están divorciados y que tienen la Torá, han rechazado al autor y consumador de nuestra fe. Ahora, él no está hablando como asume la iglesia de Israel, como todo Israel como colectivo. Él está hablando de su gente en la sangre, de su linaje, inclusive puede ser de familia física. Pero no está con esto queriendo decir que todo Israel ha rechazado al Mesías. Recordemos que muchos sí aceptaron al Mesías, muchos lo escucharon, el pueblo lo amaba, pero él está hablando de aquellas, él en su mente tiene aquellas personas que ama que lo han rechazado. No es que Adonai ha rechazado a Israel por completo, sino que hay un grupo importante dentro de los judíos que lo rechazan. Y Pablo dice, ¿cuánto deseara yo que ellos también lo entendieran? Ahora, me gustaría poder mostrarte lo que la perspectiva cristiana dice respecto de este problema y cómo nos podemos dar cuenta que aquí hay un error de base. Porque si nosotros tomamos la teología del reemplazo que sostiene que Adonai cambió a Israel por la iglesia, nos genera un problema bien importante. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se plantea la iglesia frente a esto versus lo que realmente Pablo está tratando de enseñar acá y cómo esto nos afecta? Vamos a revisarlo. La iglesia nos muestra esto y cito textual. Ahora, en Romanos 8 al 11, Pablo trata con el problema asociado con la condición de Israel. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice esto acerca de Elohim? ¿Qué dice sobre Israel? ¿Qué dice acerca de nuestra posición actual en Elohim? La pregunta va como sigue. ¿Cómo puedo estar seguro en el amor de Elohim y en la salvación para mí cuando parece ser que Israel una vez fue salvada y amada, pero ahora parece ser que es rechazada y maldecida? ¿Elohim me rechazará y me maldecirá también algún día? 2. Si Elohim no puede traer a su antiguo pueblo a salvación, ¿cómo saben los cristianos que Él puede salvarlos? Pablo no está aquí procediendo a un nuevo tema que no tiene relación. Estos 3 capítulos son parte en la manera que él pone en claro cómo Elohim, de hecho, salva a las personas. Les puse en la imagen al costado de este texto a Simba, del Rey León. Y se lo voy a explicar por qué. Pero antes de explicarles por qué, los cristianos dicen, y tienen razón al preguntarse, si el Padre, si Elohim rechazó a Israel, ¿qué me dice que no lo puede hacer conmigo? Si yo soy el reemplazo, ¿por qué no me puede reemplazar también? Y si no pudo salvar a Israel, ¿por qué debería salvarme a mí? ¿Cómo sé que me va a poder salvar si no lo pudo hacer con su pueblo original? Y son preguntas válidas, porque de hecho, desde la perspectiva cristiana, no tienen respuesta. Lo que tienen son vueltas de carnero, podríamos decir, intentos de respuesta, pero no la verdadera respuesta. Entonces, ¿por qué Simba? Cuando con mi esposa estábamos conversando las primeras veces, cuando recién descubrimos nuestra identidad como israelí, que somos la Torá, yo no lograba entenderlo. No se me había quitado el velo. Y le pregunto a ella, ¿pero qué significa esto para ti? Es que me siento como Simba. Cuando estaba Hakuna Matata con Timón y Pumba pasándolo bien, y se le aparece Mufasa y le dice que él no sabe quién es. Lo ha olvidado, porque no está cumpliendo con su propósito. Hay algo más grande para él. Yo siento que no he cumplido mi propósito, que existe algo más grande, solo que no lo sé. Y me dijo estas palabras, que creo que son clave. Me dijo, descubrir que yo soy Israel me hizo darme cuenta de algo. Yo no soy la segunda opción del Creador. No es que lo intentó con Israel y como se equivocó, se conformó conmigo, sino que siempre fue su plan salvarme. Siempre fui su primera opción. Siempre me amó a mí tanto que me quiso salvar. Y ese es el grave error que tiene la iglesia cristiana, que se plantean como que ellos son la segunda opción. Como que, bueno, no funcionó con Israel, el Padre lo intentó conmigo. Cuando no es así. Si tú lees el libro de Oseas, te darás cuenta de esto. Elohim tomó la casa de Israel, las 10 tribus, y las dispersó en el mundo como semilla. Y esa semilla luego dio fruto. Y ese fruto somos todos los que lo amamos. Y Él ahora nos está cosechando. Pero nunca fue su intención generar un segundo grupo. Siempre ha sido uno su pueblo. Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. La misma Escritura lo dice, que Él no va a cambiar de opinión, que Él no se equivoca, que Él no se arrepiente, que lo que Él dice es verdad. Por lo tanto, todo lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis es una verdad y es consistente en el tiempo y para todos. Es una ley para todos, una escritura para todos. No somos la segunda opción. ¿Ok? De hecho, el mismo Pablo nos lo dice aquí en la carta de Romanos, porque nos dice los versículos a continuación. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo nos vuelve a insistir, no es la escritura la que falla, no son las promesas del Creador, Él no se equivocó, somos nosotros, es el hombre, es el ser humano el que falla, el que comete errores y se aparta de su gracia.
Y Pablo insiste en esto, ser parte del pueblo de Israel no tiene que ver con sangre, con linaje necesariamente. Los verdaderos hijos son los hijos de la promesa, como Isaac, que Isaac además es representativo de Yeshua, es una imagen profética de Yeshua. Ser parte del pueblo de Israel no tiene que ver con linaje, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con estar dentro del pacto que Elohim hizo con Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los pactos hechos a los patriarcas. Si tú permaneces en obediencia a esos pactos, eres Israel. Si no, no eres Israel. ¿Cuántos judíos hay hoy en día viviendo en la nación de Israel con toda la descendencia judía y está completamente fuera de pacto? No obedece al Creador. Por supuesto que esa persona no es parte, ¿no es cierto?, del pueblo. Entonces, te voy a pedir que me acompañes mirando este esquema que creo nos va a permitir ordenar las ideas. ¿Cómo distinguir un hijo de la promesa que un hijo según la carne? Porque los hijos de la promesa nacen de voluntad divina. Si te fijas, Isaac nació de voluntad divina. Él no nació por medios naturales. Las matriarcas eran todas estériles, ¿no? Ahora, los hijos según la carne nacen de acuerdo a la carne. Los hijos de la promesa reciben misericordia, mientras que los hijos de la carne reciben juicio. Los hijos de la promesa hoy en día reciben a Yeshua. En cambio, los hijos de la carne lo rechazan. Y sobre todo, y claro es, los hijos de la promesa viven en el Espíritu, mientras que los hijos de la carne viven en la carne. ¿Cómo podemos entender esto de vivir en el Espíritu o vivir en la carne? Lo demuestra tu obediencia a la palabra. Si tú obedeces las instrucciones del Creador, es porque vives en el Espíritu, porque estás en la misma sintonía que el Padre. Por lo tanto, los mandamientos no te son gravosos. Pero si te son gravosos, si te carga, te cuesta, no quieres obedecer, hay algo desalineado que tienes que revisar. Ahora, aquí es necesario que entendamos bien cómo se definen algunos conceptos, porque si no los entendemos bien, no vamos a entender lo que se está tratando de explicar acá. Estamos 2000 años alejados de la mentalidad de Pablo, de la mentalidad de los primeros discípulos. Es necesario entender los conceptos como ellos los entendían. Pero a eso sumémosle otra complicación que hace que Pablo no se entienda muy bien. Y es que además Pablo en su misma época está tratando de llevar a la gente de una mentalidad a otra. ¿Cuál es la única mentalidad que cuenta? La bíblica. Entonces, por un lado tenemos a Pablo tratando de traer a la gente que se desvió en su tiempo a la mentalidad bíblica, y por otro lado nosotros que nos hemos desviado para otra parte, tratando de volver a la mentalidad bíblica. Y ahí, en eso se produce una confusión. Entonces, preparé este esquema para que tú lo veas conmigo y ordenemos los conceptos. En el contexto del primer siglo, cuando se usa la palabra Israel, se habla específicamente de la casa de Judá. Es un linaje físico y son personas que siguen doctrinas humanas, el judaísmo rabínico, los fariseos, saduceos del primer siglo. Cuando se utiliza la palabra gentiles en el primer siglo, se está hablando de la casa de Israel, porque los israelitas, las 10 tribus de la casa de Israel, se fueron divorciados y se fueron a vivir entre gentiles. Por lo tanto, se utiliza esa palabra para ellos. También se refiere a los griegos o paganos, en general a gente que está fuera de pacto. ¿Cuál es el esfuerzo que hace Pablo? Traer esta mentalidad hacia la mentalidad bíblica correcta, en que Israel es la unión de Judá, los judíos, y Efraín, las 10 tribus perdidas. Entender que no es un linaje físico, sino que somos hijos espirituales, somos injertados en el olivo. Y no necesitamos doctrinas humanas, sino la sana doctrina que es la Biblia, la Torá. No los takanot, no las regulaciones de los fariseos y los saduceos, sino la Biblia. Y cuando se utiliza gentiles, de acuerdo a la mentalidad bíblica, estamos hablando de griegos, paganos, de gente fuera de pacto, o gente que rechaza a Yeshua y a la Escritura porque son lo mismo. Entonces, entendiendo que ese es el proceso que Pablo quería hacer en su época, vamos a mirar cómo es que nosotros también tenemos que entender este proceso. Ya, cómo nosotros venimos ahora con otra mentalidad. ¿Qué pasó? Que en vez de transitar desde la mentalidad del primer siglo hacia la bíblica, hubo una desviación.
que fue de la mentalidad del primer siglo al cristianismo, y ahora tenemos que cambiar la mentalidad cristiana, la mentalidad romanizada, hacia una mentalidad bíblica. Como dijimos, en el primer siglo, cuando se habla de Israel, se piensa solo en los judíos, solo en un linaje físico que siguen doctrinas humanas. Hoy en día, de acuerdo a la visión cristiana, a la visión moderna, Israel es una nación, es una religión, es linaje físico, son doctrinas humanas. Y debemos transitar a la mentalidad bíblica que nos dice que Israel es Judá y Efraín juntos, hijos espirituales que guardan la sana doctrina. En el primer siglo, cuando se hablaba de gentiles, se pensaba en la casa de Israel, en los griegos o los paganos y en gente fuera de pacto. El cristianismo dice que la iglesia es la iglesia gentil y que ellos son el pueblo que reemplaza a Israel. Por lo tanto, se funda una religión alternativa, una religión que tiene muchas cosas que no son bíblicas. Tú no vas a encontrar el domingo, tú no vas a encontrar guardar fiestas como Navidad o los huevitos de Pascua, no vas a encontrar un montón de actividades o de organizaciones que hoy en día el cristianismo tiene. Y los cristianos se consideran fuera de pacto por el hecho de llamarse gentiles. Ellos no siguen el pacto abrahámico, no siguen el pacto davídico, el pacto adámico. Ninguno de esos pactos lo consideran, sino que dicen, ¿no?, que ellos son parte de un nuevo pacto, pero no como bíblicamente se define nuevo pacto. Debemos transitar a entender que, de acuerdo a la Biblia, los gentiles son paganos, son gente totalmente fuera de pacto, que ha rechazado a Yeshua y a la Escritura. Hecha esa aclaración conceptual, teniendo esos conceptos bien claros en tu mente, vamos a avanzar ahora con los siguientes versículos que nos enseña Pablo en su carta. El versículo 9 y 10 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. ¿Qué podemos ver acá? Que Pablo dice, pensemos en las matriarcas. Las matriarcas no concibieron según la carne, porque ellas eran estériles. Concibieron por la voluntad de Adonai. Por eso es que el mismo Adonai dice que se presentó un pueblo que no lo buscaba, nosotros. A los que se les dijo, no mi pueblo, ahora son considerados mi pueblo. Nosotros somos esos hijos de madres estériles. Somos esos hijos imposibles de tener. ¿Por qué un chileno, un peruano, un boliviano, un mexicano, un norteamericano de repente diría, soy Israel? Y en distintas naciones del mundo, en Europa, aquí en América Latina, en Norteamérica, en Asia, de repente la gente iba a decir, oye, yo soy Israel. Todos al mismo tiempo empezaron un despertar. A través de internet se movió este mensaje y empezó un montón de gente a decir, es verdad, somos Israel, somos Israel. Si Israel es un país en Oriente, ¿por qué llegamos a esa conclusión? No es porque estemos locos, es porque es un mover del Ruach. Siendo las matriarcas estériles, sus hijos luego fueron imágenes proféticas de Yeshua. Tenemos el caso de Isaac, el caso de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, el mismo caso de José, ¿cierto?, que también representa a nuestro Mesías. Por lo tanto, hay un testimonio vivo ahí. Pablo sigue desarrollando esta idea cuando nos menciona, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que Pablo nos está haciendo hincapié acá es esto. Él escogió, Elohim escogió a Jacob por sobre Esaú. Eso ya desde el vientre. Y no tuvo que ver con las obras, porque esa elección se hizo en el vientre. No tuvo que ver con las obras de ellos, sino que por la voluntad de Elohim, que lo sabe todo. ¿Por qué Pablo hace hincapié en esto? Porque recuerden que él sabe que dentro de sus lectores están los judíos, los fariseos, los saduceos, que insisten en que por las obras uno se puede salvar. No te puedes salvar por las obras. Tú eres salvo por la fe en Yeshua. Las obras son una demostración de amor. Y desde la perspectiva humana, Esaú era la mejor opción. Era sin duda la mejor opción, era fuerte, valiente, cazador. Pero Elohim no se fija en lo humano, no tiene estos ojos. Sus ojos van más allá, ¿cierto? Y esto es súper importante, que lo tengamos claro y que sea un golpe de humildad para nosotros.
Primera de Corintios, del 27 al 31 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo debo admitir, cuando niño, yo me sentía especial y me sentía superior de aquellas personas que no tenían fe, de los que no eran cristianos. Yo miraba a mis vecinos del pasaje, a otros niños de mi barrio, y yo me sentía superior que ellos en mi niñez. Luego, con el tiempo, eso tuvo que ir cambiando y muriendo. Y quiero hacerte la misma pregunta. ¿No nos pasa lo mismo? ¿No a veces te sientes superior a un cristiano, a un católico, a un mormón, un testigo de Jehová, porque crees tener una mayor revelación? Si eso es así, este pasaje es para ti. A lo menospreciado, a lo vil, a lo débil escogió para avergonzar a los otros. No es por mérito nuestro. No tenemos mérito, ninguno. Ninguno. Todo es para la gloria del Padre. No tenemos nada de especial. Si empezamos a creernos especiales, nos vamos a equivocar. Nos sigue Pablo enseñando. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Alguno podría pensar que injusto, ¿no? ¿Por qué escogió a Esaú desde el vientre? ¿Por qué escogió a Jacob desde el vientre por sobre Esaú? ¿No es esto injusto? ¿No es como Elohim siendo injusto con Esaú? ¿Escogiéndolo desde antes? Bueno, a ver si puedes ponerte cara a cara delante del Creador del universo, del cielo y de la tierra, y decirle en su cara que Él te parece injusto. Ninguno de nosotros podría. Y es necesario que recordemos, Él es el poderoso. Pero no es injusto. No es injusto. Porque Él es justo por sobre todas las cosas. Mira, hay una pregunta. Vamos a desviar el tema para retomar esto. Hay una pregunta que generalmente nos hacen. Y es la pregunta que todos nos hicimos al principio cuando conocimos esto. ¿Qué pasa con? ¿Son salvos por ejemplo, ¿son salvos los cristianos? ¿Son salvos los judíos? ¿Son salvos los católicos? ¿Los testigos de Jehová, mormones, adventistas? Lo que tú quieras. ¿Se salvan o no? ¿Se salvan nuestros antepasados que murieron antes de conocer la Torá? Porque ellos pecaron, no guardaron el Shabbat, no guardaron las fiestas, comieron cosas inmundas. ¿Qué pasa con mi abuelito, mi abuelita, que nunca supo de esto? ¿Son salvos o no? La respuesta a todas esas preguntas es la misma. Acaba de darla Pablo. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Quién de nosotros puede pararse delante de Él y decirle, Él no debe salvarse o Él debe salvarse? ¿Ella debería ser salva o ella no debería ser salva? ¿Quién de nosotros podría hacer eso? ¿Vas a pararte tú delante de Elohim y decirle, pero si Él es católico, ¿cómo lo vas a salvar? ¿O cómo vas a parar tú delante de decirle, pero es que, ¿cómo no se va a salvar esa persona si era maestro de Torah? No, Él tiene misericordia de quien quiera. Nosotros no somos nadie para cuestionárselo. Si me preguntas a mí, a Elohim no le importan esas categorías humanas. Él mira el corazón. Él conoce la historia de vida de cada persona. Él no va a tomar a todos los que tengan la etiqueta pegada en la frente de cristiano, de católico, y los va a agarrar como grupito y los va a condenar. No, porque a Él no le importan esas etiquetas. Son etiquetas que nosotros ponemos. Él va más allá, Él trasciende todo eso. Pero el contexto, hermanos, el contexto es tan importante para entender lo que Pablo quiere decir. ¿Por qué Pablo está mencionando esta frase? Yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Porque hay un contexto en esa historia que es importante que conozcamos. El pueblo acaba de cometer el pecado del becerro de oro. Moisés desciende, se enfurece, rompe las tablas. Y Elohim le dice, yo
ya no voy a estar en medio de ustedes. Por lo tanto, el tabernáculo se saca de en medio del campamento y se pone afuera. El único que permanece ahí siempre es Josué. Josué, que su nombre hebreo es Yehoshua, que es el mismo nombre de Yeshua, digo yo. Moisés se traslada del pueblo al tabernáculo, del pueblo al tabernáculo. Y en ese momento le dice, yo quiero ver tu rostro, quiero verte, quiero estar cara a cara delante de ti. Y a Moisés se le permite presenciar la gloria de Adonai. Vamos a leer el pasaje. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando Elohim dijo, tendré misericordia del que quiera, cuando Moisés le dice, anhelo ver tu rostro, eso en mentalidad hebrea es, quiero conocerte con toda intimidad, quiero estar cara a cara delante de ti. No quiero verte a través de sombras, espejos, a través de humo. Quiero verte, quiero conocerte íntimamente, como nadie más lo ha hecho. Y eso conmueve tanto al Padre, que Él le dice, bien, está bien, pero como sé que vas a ser destruido, entonces haremos esto, porque yo tengo misericordia del que quiera. Eso es lo que mueve a misericordia Elohim, un corazón que anhela tanto estar con Él, que no vive, no respira si no es para estar con Elohim. No importan las etiquetas, no importan nombres de religiones, ¿qué importa eso? Lo importante es tener ese corazón que Moisés tuvo, de querer estar delante de Adonai y amarlo de todo corazón y querer hacer lo que Él nos pide, amarlo como Él nos pide y disfrutar de su presencia, no de una manera emocional, con un compromiso real, firme. Por eso tenemos la Biblia y tenemos los tiempos de oración y de alabanza y de búsqueda para poder estar con Él. Nos sigue diciendo Pablo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo creo que ya te has dado cuenta del contraste. Por un lado Moisés, que tenía este corazón que lo único que deseaba era estar con Él. Moisés, al que siempre le achacan la religión, las leyes. No, Moisés representa eso, un corazón que ama al Padre. Versus el que no quiere obedecer, el que no quiere hacer la voluntad del Padre, Faraón. A él, como ya tiene su corazón duro, se le endurece más para manifestar el poder de Elohim. Por eso es que el Padre dice en Ezequiel 11, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice ya el Señor. ¿Te fijas acá en esto? Dice que Él cambia el corazón de roca en uno de carne para que andemos en sus estatutos, ordenanzas, decretos y sus mandamientos. ¿Quieres saber que tienes un corazón de carne y uno de roca? Revisa la Biblia. Si tú vives conforme a los mandamientos que aparecen ahí, lo estás haciendo bien. Pero si estás en idolatría, si es más importante para ti lo que diga tu líder, tu pastor, el cura o quien sea, si es más importante para ti seguir las cosas de acuerdo a tu voluntad, tienes un ídolo. No amas al Padre. Al Padre lo amas cuando lo obedeces. Eso hace un hijo. Un hijo le demuestra obediencia a su papá cuando lo obedece. No cuando le dice, papá, te amo. Eso pueden ser palabras vacías. Tiene que haber una concordancia entre lo que hacemos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que pensamos. Ser consistentes y coherentes. Pablo nos sigue diciendo, pero me dirás,
¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El contraste entre Faraón y Moisés. ¿Cómo estás haciendo tú? ¿Estás haciendo un vaso de honra o uno de deshonra? ¿Puedes contender? ¿Puedes decirle tú al Padre que eso es injusto? ¿Que algunos se salven y otros se pierdan? ¿Realmente podemos contender con Él? La respuesta es tan lógica, es tan obvia. No podemos. ¿A quién se le ocurriría ponerse a discutir o a pelear contra el creador del cielo y de la tierra? El que hace así y te fulmina. Pero lo hacemos. La humanidad lo hace. ¿Cómo sabemos que lo hace? Mira, la religión. La religión es decir, yo te adoro bajo mis propios términos. Yo te adoro bajo términos humanos, no bajo lo que tú me has dicho. Generalmente es fácil verlo en el otro y no en nosotros. Es fácil verlo en el judaísmo, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre tener un libro como el Talmud, con cientos de indicaciones de rabinos de cómo amar al Padre, si es tan obvio que solo hay que leer la Biblia? Ya, ¿y los cristianos? ¿No es que acaso uno podría decir lo mismo de ellos? Pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre seguir lo que dicen líderes y pastores y los fundamentos de la iglesia y los libros que se escriben? Si es tan fácil como solo leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. ¿No es acaso lo mismo que se dice de los adventistas? ¿Cómo se les ocurre seguir a Elena de White? ¿O cómo se les ocurre seguir al profeta X o Y o lo que sea? Bueno, la respuesta es muy simple. Anda la Biblia, lee la Biblia y haz lo que dice ahí. Se acabó. No necesitas más que eso. Que otra persona no te lo explique. Lee tu Biblia, ya lo que tu Biblia dice. La ideología de género, ¿no es acaso una manera de ir en contra de la voluntad del Creador? No es posible que nos haya creado hombre y mujer. Tiene que haber algo más, ¿no es cierto? Yo puedo definir mi propia sexualidad y género y manera de comportarme bajo mis propios términos. La codicia no es una manera de discutirle al Creador. Es que no es posible que yo tenga solo lo que tú me quieres dar. Yo necesito más. El aborto. No, yo no quiero recibir el hijo que me mandaste. Yo decido los hijos que tengo. Etcétera, etcétera, etcétera. Una y otra vez le discutimos al Creador su perfecta voluntad. Y en esto Pablo nos sigue insistiendo. ¿Y qué? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. La palabra nos enseña que algunos recibirán misericordia, otros recibirán juicio. Eso está claro. No podemos discutirlo. Si Adonai así lo desea, amén. No podemos nosotros cambiar eso. ¿Qué podemos hacer? De acuerdo a la Escritura, el factor decisivo es el favor de Elohim hacia el hombre. Esto no es antojadizo. No es que Adonai dice, este sí, este no, este sí, este no. Como en la película de los Vengadores con Thanos, ¿no? Que aleatoriamente se salvaba la mitad y la otra mitad moría. No, no, no. Adonai no va a actuar así. Él es justo. Y Él de antemano ya nos dijo qué hacer, cómo podemos nosotros encontrar en su voluntad esta manera de ser los que alcanzan su favor y misericordia. Deuteronomio 30. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Si te fijas, Deuteronomio 30 es tan consistente con el resto de la Escritura en esto. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Yeshua. Son las mismas palabras del Padre, son las mismas palabras siempre. Cambiaré tu corazón por uno de roca, por uno de carne, para que me ames guardando mis mandamientos. No es que somos salvos por obedecer, es que obedecemos porque somos salvos, por amor del que nos salvó. Pablo no está diciendo que automáticamente hay un grupo de personas que se va a salvar, que por ser judío, que por ser israelita, que por ser aquí y allá. No, él está diciendo,
Adonai va a mostrar favor de quien Él quiera. El factor decisivo es tu amor por Él. Y tu amor por Él, ¿cómo se lo demuestras? Con tu obediencia. Si es tan fácil, lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Uno ve que nos aman cuando nos obedecen. Y uno les pide que nos obedezcan por su propio bien. Aquí hay una palabra profética que Pablo menciona. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Pablo aquí menciona dos profecías, y estas dos profecías son para dos grupos distintos. Es para que dos grupos de personas entiendan un mensaje que deben entender y pueden unirse y ser el pueblo de Adonai. Miremos acá. A la casa de Israel, a las 10 tribus, o sea, a nosotros, se nos dio esta profecía. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Con esto está demostrando que está profetizado que de la casa de Israel también viene un grupo para ser restaurado. Y a la casa de Judá le profetiza de Isaías, cuando en Isaías se dice, como Sodoma habríamos venido a ser. Con esto nos demuestra que solo un remanente será salvo. En los tiempos de Pablo, la casa de Israel asumía que estaba perdida, que no tenían opción de ser salvos, a menos que hicieran un montón de cosas que el judaísmo les exigía, que eso no era cierto. Pablo les dice, sí, tú también eres salvo, tú también puedes alcanzar salvación, pero entra pacto. Y por otro lado, la casa de Judá, los judíos creían todo lo contrario. Yo soy judío, ergo soy salvo. O sea, soy judío, por lo tanto, no necesito nada más, porque yo ya soy salvo. Y él dice, no. Ya está profetizado para ti que como Sodoma podría ser. Todos podrían perecer. No estás automáticamente en ese grupo de los que se salvan solo por ser judío. Debes amar a Elohim y guardar sus mandamientos. Y Yeshua es necesario. Y eso lo va a dejar bien en claro en los versículos que vienen a continuación. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que nos está diciendo acá es, en la casa de Israel, que no iba tras justicia, van a ser salvos y van a ser justificados por fe. Porque ellos que iban derechito para la perdición, porque ni siquiera sabían que podían ser salvos, Yeshua vino para darles esa oportunidad. Por lo tanto, ahora sus vidas son cambiadas, son lavados y limpiados, sus vidas se cambian, pueden caminar hacia la salvación y en la justicia, la justificación. En cambio, tú que te creías tan justo, santo, mira, estás yendo hacia perdición, porque estás tropezando con una piedra. ¿Cuál es esa piedra? El Eben Setilla, la piedra del fundamento. Si tú intentas acceder a la salvación por obras de la ley, que de hecho Pablo está haciendo ahí un mensaje a los takanot, a las doctrinas humanas, o sea, querer alcanzar salvación por tus propias fuerzas, siguiendo una religión, vas a topar con la piedra, con la roca, la roca de salvación que es Yeshua. Yeshua es la piedra del fundamento, Yeshua es la base de todo y Él es nuestra salvación, la imagen visible del Elohim invisible. ¿Cómo sabemos que es Yeshua? Porque Él mismo lo dijo en los evangelios. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente.
Si tú caes sobre esta roca, te va a quebrantar. Toda tu vida va a ser quebrantada, pero tu casa va a estar cimentada en la roca. En cambio, si esa roca cae sobre ti, te destroza. No hay opción. Ahí hay muerte porque cae para juicio. Entonces, ¿en qué grupo queremos estar? Amados, creámosle a Yeshua. Él es Elohim, la imagen visible del Elohim invisible, nuestro Salvador, nuestra tierra fuerte, nuestro refugio y fortaleza. Y además, obedezcamos los mandamientos que Él mismo nos pidió que debíamos guardar. Esa es la clave. Bueno, si Adonai lo permite, nos veremos para un próximo video con el siguiente capítulo del libro de Romanos. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada y ha sido una bendición compartir contigo en este día. Bendiciones. Shalom.